¿Qué pasaría si la boda de tus sueños, en el escenario más romántico del mundo, con un magnate que lo tiene todo, se convirtiera en un campo minado de verdades ocultas? Justo cuando el champán burbujeaba y la alegría parecía reinar, una confesión inesperada hizo trizas la fachada de la perfección. Lo que debía ser la celebración del amor eterno se transformó en la madre de todos los escándalos, dejando a la élite parisina boquiabierta y a millones de espectadores preguntándose ¿quién era realmente la novia? Prepárense para una montaña rusa de emociones, donde el lujo es solo el telón de un drama inimaginable. Hola a todos, amantes de las historias que te dejan pegado a la pantalla. Hoy vamos a desentrañar un suceso que, créanme, tiene todos los ingredientes para ser la trama de una película de Hollywood, pero que ocurrió en la vida real. Imaginen la escena. París, el romance por excelencia, un castillo de ensueño. Pues bien, justo en ese idílico escenario, se celebraba la unión de Sofía, una belleza enigmática, y Alexandre, un magnate con una fortuna que eclipsaba el sol. Parecía la quinta esencia del cuento de hadas moderno, ¿verdad? Un amor que prometía ser eterno, sellado con un derroche de lujo que dejaría a cualquiera sin aliento. La prensa del corazón estaba desatada. Los invitados más exclusivos de Europa desfilaban por los jardines del Château de Vaux-le-Vicomte y las redes sociales echaban humo con cada detalle opulento. Todo era perfección, sonrisas forzadas y miradas cómplices que, en el fondo, escondían mucho más de lo que se podía ver. Y es que bajo esa brillante capa de ostentación se tejían hilos de secretos, de intrigas que ni el más agudo observador podría haber adivinado. Era el día D, el momento cumbre, y nadie, absolutamente nadie, sospechaba el giro macabro que estaba a punto de tomar la narrativa, dejando a todos helados. La presión social era inmensa, la imagen pública impecable. Sofía, con su vestido de novia diseñado por un icono de la alta costura, y Alexandre, con esa sonrisa que desarmaba a cualquiera, parecían la pareja ideal. Pero a veces, la perfección es solo un disfraz para la oscuridad más profunda, ¿no creen? Esta historia nos enseña que el dinero no compra la felicidad, ni mucho menos la verdad. Nos lleva a cuestionar las apariencias, a dudar de lo que nos muestran y a indagar en los rincones más oscuros del alma humana, donde la ambición y la venganza pueden tejer planes insospechados. Les prometo que este relato les hará reflexionar sobre la verdadera naturaleza de las relaciones y el poder que tienen los secretos para destruir vidas enteras. La revelación que se desató en ese altar dejó una cicatriz imborrable en la alta sociedad y en la memoria de todos los que presenciaron el evento. Pero antes de que sigamos adentrándonos en esta fascinante historia, por favor, apóyennos. Suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras increíbles narrativas. Dejen su buen me gusta si disfrutan de este tipo de contenido y coméntenme desde qué país y ciudad nos están viendo. Su interacción es gasolina para nosotros. La opulencia del Château de Vaux-le-Vicomte era digna de la realeza, con cada rincón respirando historia y lujo. Los candelabros de cristal brillaban con una intensidad deslumbrante, reflejando el fulgor de las joyas y los trajes de gala. Sofía, envuelta en un diseño exclusivo de seda y encaje, se veía como una visión etérea, casi irreal. Alexandre, el magnate de las finanzas, irradiaba confianza y magnetismo, su mirada fija en Sofía mientras ella avanzaba por el interminable pasillo decorado con miles de rosas blancas. Los invitados, entre ellos nombres célebres del cine y la política, susurraban admirados ante el despliegue de semejante buen gusto. Se notaba que no se habían escatimado gastos. Desde el caviar beluga hasta los vinos más caros, todo estaba meticulosamente orquestado para crear la ilusión de una felicidad inquebrantable. Era el cuento de hadas que todas las niñas sueñan, pero elevado a la enésima potencia, un auténtico capricho. La orquesta sinfónica entonaba melodías clásicas, mientras el aire se impregnaba del aroma de flores exóticas y perfumes caros. Las cámaras de los paparazzis, apostadas discretamente, esperaban capturar cada instante de la boda del año, la unión que todos creían perfecta e intocable. Sofía sonreía, pero sus ojos, profundos como el océano, parecían guardar una historia no contada. Alexandre, por su parte,
La tomaba de la mano con una posesión casi tangible, una demostración de poder que a algunos les resultaba intimidante, mientras a otros les parecía puro amor. La pareja posaba para las fotos, intercambiando sonrisas que parecían sacadas de una revista. La presión social era palpable, el mundo entero tenía sus ojos puestos en ellos, esperando el final feliz que Hollywood nos ha enseñado. Era un show, sí, pero un show de alto nivel. Alexandre, con su historial intachable y su fortuna en constante crecimiento, era el epítome del éxito. Sofía, una figura más reservada, había emergido de la nada para cautivar a este hombre poderoso, tejiendo una narrativa de amor que para muchos era envidiable, para otros simplemente increíble. Los discursos previos hablaban de un amor predestinado, de dos almas gemelas que finalmente se habían encontrado. La imagen pública era impecable, pulcra, diseñada para resistir cualquier escrutinio. Nadie quería pinchar esa burbuja de ensueño. ¿Quién querría arruinar algo tan bello? Pero en el fondo, algunos de los asistentes más perspicaces percibían una corriente subterránea, una nota discordante en esa sinfonía de perfección, un brillo fugaz en la mirada de Sofía, una microexpresión de Alexandre, pequeños detalles que pasaban desapercibidos para la mayoría, pero que auguraban algo grande. Y así, bajo el firmamento parisino, la escena estaba dispuesta. El telón se alzaba sobre el que prometía ser el evento del siglo, un matrimonio de cuento de hadas que, en cuestión de minutos, se desmoronaría ante los ojos atónitos de todos, cambiando para siempre el curso de muchas vidas. La ceremonia transcurrió con la solemnidad esperada. Los votos, pronunciados con una aparente sinceridad, resonaban en la capilla del castillo. Las lágrimas de emoción, tanto reales como fingidas, adornaban los rostros de algunos invitados. Parecía la representación perfecta de un compromiso inquebrantable y puro. Cuando el sacerdote les declaró marido y mujer, un suspiro colectivo de alivio y alegría recorrió la multitud. El primer beso de casados fue largo y apasionado, una imagen que instantáneamente se volvió viral en las redes sociales, consolidando la narrativa del amor verdadero frente al mundo. La recepción comenzó con el tintineo de copas de champán cristalino, elevándose en un brindis por la eterna felicidad de Sofía y Alexandre. Los discursos de los padrinos y amigos cercanos elogiaban la química de la pareja, su generosidad y el futuro brillante que sin duda les aguardaba a ambos. Sofía, con una sonrisa radiante, agradeció a todos por compartir su día especial, pero un pequeño detalle. Ricardo Marín, un periodista astuto que estaba camuflado entre los invitados, notó un breve temblor en la voz de la novia, casi imperceptible, cuando mencionó la palabra futuro. Más tarde, mientras los invitados disfrutaban del banquete, Sofía cruzó una mirada fugaz con una mujer sentada en una mesa lejana, una mirada cargada de un significado oculto. Era Elena Vargas, una antigua socia de Alexandre, cuyo semblante denotaba una tensión evidente. Algo no cuadraba del todo. Alexandre, ajeno a estos sutiles intercambios, brindaba efusivamente con sus socios de negocios, exultante de alegría y orgullo. Su imperio parecía más sólido que nunca, su imagen inquebrantable. La calma reinaba, una calma engañosa que presagiaba la inminente tempestad, la de nunca acabar. Sin embargo, esa tranquilidad era una fachada. Bajo el brillo del champán y las luces, se escondían secretos que estaban a punto de explotar con una fuerza devastadora. La tensión subyacente, apenas un murmullo en la atmósfera festiva, se haría ensordecedora en cuestión de segundos. Los invitados bailaban al son de una orquesta en vivo, ajenos a la carga emocional que la novia llevaba sobre sus hombros. Cada sonrisa de Sofía era una máscara, cada gesto de Alexandre una obra de teatro. El castillo era un escenario. Ellos, los actores principales de una farsa, ¿o no? Ese brindis, que debería haber sellado un amor, en realidad se convertiría en el punto de inflexión, el momento en que la burbuja de perfección estallaría, revelando una cruda realidad que nadie se atrevería a imaginar, dejando al descubierto una serie de mentiras, de aquellas que duelen. La calma antes de la tormenta, eso era. Un respiro fugaz antes de que la verdad se desatara con una furia implacable, arrasando con todo a su paso y dejando un reguero de destrucción en la vida de Sofía y Alexandre. A veces,
El silencio es más ruidoso que 1000 palabras, ¿no creen? El momento cúlmine había llegado. El sacerdote, con una sonrisa amable, dijo las palabras que todos esperaban. Ahora puede besar a la novia. Alexandre se inclinó, con los ojos llenos de una expectación radiante, listo para sellar su amor con ese gesto tan simbólico y deseado. Pero Sofía, en lugar de corresponder al beso, se apartó ligeramente. Un silencio pesado cayó sobre la multitud. Se escuchaba hasta el vuelo de una mosca. Su mano tembló al tomar el micrófono que un asistente le acercó para los discursos previos a la salida, el cual no debía usar en este instante. Su voz, inicialmente apenas un susurro, se alzó con una fuerza inesperada que cortó el aire como un cuchillo. Yo no puedo casarme contigo, Alexandre, declaró, y el mundo entero pareció detenerse en ese mismo instante, dejando a todos con el alma en un hilo. Un murmullo de incredulidad recorrió la capilla. Los invitados se miraron unos a otros, sin dar crédito a lo que oían. Alexandre se quedó de piedra, su sonrisa congelada en el rostro, una mezcla de confusión y ultraje comenzando a asomarse en sus ojos, el rubor subiendo hasta el cuello. Sofía continuó, su voz cobrando más firmeza con cada palabra. No puedo casarme contigo porque eres un fraude, Alexandre, un estafador sin escrúpulos que ha construido su imperio sobre la ruina de vidas inocentes, incluyendo la de mi propia familia, soltó con veneno. La acusación fue un rayo en cielo sereno. El choque fue absoluto. Las caras de los convidados eran un poema de asombro y horror. Algunos se llevaron las manos a la boca, otros se levantaron de sus asientos, incapaces de procesar la magnitud de lo que estaba sucediendo en el altar. Alexandre intentó acercarse a ella, susurrándole con furia contenida. «¿Qué estás haciendo, Sofía? Estás perdiendo la cabeza». Pero ella lo esquivó, sus ojos fijos en la multitud, decidida a soltar toda la verdad que había guardado bajo 7 llaves durante tanto tiempo. «Este hombre», continuó Sofía señalándolo con un dedo acusador, «es el responsable de la quiebra de la empresa de mi padre, de su infarto fulminante y de la desgracia que envolvió a los míos. Alexandre, eres un criminal», gritó, con la voz quebrada pero llena de una furia justiciera. El castillo, antes un epicentro de alegría, se transformó en un escenario de pesadilla. Las cámaras, que esperaban un beso de amor, capturaron el desplome de un sueño, la exposición pública de un magnate. La imagen del matrimonio perfecto se hacía añicos en tiempo real. ¿Qué va? La bomba había sido lanzada. El sí, acepto, se había convertido en un no jamás, y con ello, la vida de todos los presentes y la reputación de Alexandre se desmoronaba en pedazos. Era el principio del fin, y nadie, en ese momento, sabía cómo saldría de semejante embrollo. Un caos indescriptible estalló en la capilla. Alexandre, con el rostro descompuesto por la furia, intentó arrebatarle el micrófono a Sofía, pero ella se aferró a él con una fuerza inesperada. «Tengo pruebas, Alexandre, documentos, correos, testimonios», vociferó ella, casi histérica. Los invitados, antes petrificados, ahora se movían en pánico. Gritos y exclamaciones de asombro llenaban el aire. Unos intentaban consolar a Alexandre, otros señalaban a Sofía con reproche, y algunos, con una curiosidad mórbida, sacaban sus teléfonos para grabar el insólito espectáculo. La seguridad del evento, desconcertada, finalmente reaccionó, tratando de restablecer el orden. 2 corpulentos guardias se acercaron a Sofía, intentando escoltarla fuera del altar. Ella se resistió, pero con una mirada de determinación inquebrantable, les indicó que cooperaría, pero no se callaría. «Él arruinó a mi familia. Lo hizo a propósito», seguía gritando Sofía mientras era conducida fuera, su vestido de novia arrastrándose por el suelo, una mancha simbólica en el lujoso tejido. Las lágrimas se mezclaban con el maquillaje, pero su mirada seguía siendo firme, impávida ante la adversidad. Alexandre, rojo de ira, intentó seguirla, pero sus socios lo sujetaron, urgiéndole a mantener la calma. Su rostro, antes tan seguro, ahora mostraba una vulnerabilidad brutal, un miedo que ni todo su dinero podía ocultar. Su imperio, su reputación, todo estaba en juego en ese instante. Ricardo Marín, el periodista que mencionamos antes, se abrió paso entre la multitud, su grabadora encendida, capturando cada grito, cada exclamación. Sabía que estaba presenciando el scoop de su carrera.
una historia que rompería Internet y lo catapultaría a la fama. La prensa apostada fuera del castillo, alertada por el revuelo, se abalanzó cuando Sofía fue sacada por una puerta lateral, custodiada. Cientos de flashes iluminaron la noche parisina, inmortalizando la imagen de la novia despechada, que parecía tanto víctima como verdugo. ¿Qué cosa? El champán, que minutos antes fluía alegremente, ahora parecía un símbolo amargo del desastre. Las copas, algunas rotas en el suelo, reflejaban el caos que se había apoderado del lugar. El sueño del matrimonio perfecto se había transformado en la peor pesadilla, sin chistar. La noticia corrió como pólvora. En cuestión de minutos, los titulares de todo el mundo anunciaban el escándalo. La novia rompe el compromiso en el altar, acusa a magnate de fraude. La imagen del cuento de hadas desmoronándose en tiempo real generó una ola de polémica y especulación sin igual. La mancha en el honor de Alexandre era imborrable, más allá de cualquier intento de blanqueo. Sofía, la enigmática novia, había logrado su cometido. El mundo ahora sabía, o al menos sospechaba, la verdad, y esto era solo el comienzo de una intriga mucho más profunda. Ya lo verán. La historia de Sofía antes de aquel fatídico día era un torbellino de dolor y determinación. Había conocido a Alexandre en una gala benéfica, 1 año y medio atrás, presentándose como una joven empresaria con aspiraciones. Su encanto y agudeza intelectual rápidamente capturaron la atención del magnate. La relación floreció bajo el ojo público, una espiral ascendente de cenas elegantes, viajes exóticos y demostraciones de afecto. Alexandre, un hombre acostumbrado a obtener lo que quería, se enamoró perdidamente, sin saber que era solo una pieza en el ajedrez de Sofía, pobre e inocente. El amor de Sofía, sin embargo, era una máscara. Cada sonrisa, cada caricia, cada te quiero, era un paso más en un plan meticulosamente diseñado que llevaba gestándose durante años, desde que Alexandre había destruido la vida de su familia de la forma más cruel e inmisericorde. Flashback, la empresa de su padre, un pilar en el sector de la tecnología, fue víctima de una OPA hostil orquestada por Alexandre. Documentos falsificados, sobornos, maniobras financieras turbias, todo para absorber el negocio familiar y expandir su propio imperio sin remordimientos, ¿no se imaginan? El estrés de la quiebra le causó a su padre un infarto fulminante. Sofía, entonces una estudiante brillante de economía, vio cómo su mundo se venía abajo en cuestión de semanas. La rabia, el dolor y el deseo de justicia se convirtieron en el motor de su existencia, su razón de ser y estar. Desde ese día Sofía prometió venganza. Su entrada en la vida de Alexandre no fue casualidad. Había investigado cada uno de sus movimientos, cada una de sus debilidades, cada uno de sus esqueletos en el armario. Se preparó concienzudamente, aprendiendo de finanzas y derecho, agudizando su ingenio. El matrimonio era la plataforma perfecta para su golpe maestro. No quería solo exponerlo, sino humillarlo públicamente, despojarlo de lo más preciado, su impecable reputación. El altar, el símbolo de la pureza y el amor, sería el escenario de su caída, un golpe de teatro para la posteridad. Cada mes que pasó a su lado, Sofía recopiló pruebas, documentos bancarios, grabaciones de conversaciones incriminatorias, testimonios de empleados despedidos injustamente. Era un trabajo de hormiga, paciente y silencioso, mientras actuaba la parte de la novia enamorada. ¡Qué ingeniosa! Su corazón, una vez lleno de amor, se había endurecido con el tiempo, transformándose en una fortaleza inexpugnable. No había espacio para la piedad ni para la duda. Solo la sed de justicia y la memoria de su padre y la empresa familiar la impulsaban a seguir adelante, caiga quien caiga. El plan de Sofía era la perfecta encarnación de la venganza servida fría. No era una simple bofetada, sino una demolición calculada. Y justo en el día de su boda, en el clímax de la felicidad aparente, estaba lista para encender la mecha, sin importar las consecuencias. Vaya por Dios. La acusación de Sofía no era solo una rabieta de novia despechada. Era la punta de un iceberg colosal de corrupción. Alexandre había construido su imperio no sobre la genialidad, sino sobre una intrincada red de fraudes y manipulaciones. Su fortuna era, en gran parte, el resultado de actividades ilícitas. Uno de sus métodos favoritos era la manipulación de acciones en la bolsa.
compraba empresas en declive, inflaba artificialmente su valor con rumores y falsas promesas, para luego venderlas a precios exorbitantes, dejando a los inversores minoritarios en la ruina. Tremendo pillo. Sofía reveló ante las cámaras que había entregado un dossier completo a las autoridades, detallando transferencias fraudulentas a paraísos fiscales, sobornos a políticos y reguladores y la complicidad de ejecutivos de alto nivel en sus fechorías. Eran pruebas irrefutables, bien fundamentadas. Otro de sus trucos era la adquisición hostil de empresas con tecnologías prometedoras. Una vez obtenía el control, desmantelaba a la competencia, robaba sus patentes y luego las vendía a precios irrisorios a sus propias empresas fantasma, obteniendo así un beneficio doble. Menudo estratega. El caso de la empresa del padre de Sofía era paradigmático. Alexandre había utilizado información privilegiada y una campaña de difamación para reducir su valor en el mercado, obligando al patriarca a vender a un precio ínfimo, un movimiento de ajedrez maquiavélico, ¿verdad? Los documentos presentados por Sofía incluían correos electrónicos cifrados y grabaciones de audio donde Alexandre, con una frialdad escalofriante, discutía sus planes con sus cómplices. La fachada de hombre de negocios brillante se desmoronaba ante la evidencia, sin opción a réplica. Ella también expuso cómo Alexandre utilizaba su influencia política para evadir impuestos y obtener contratos gubernamentales lucrativos sin cumplir con las especificaciones. Sus proyectos eran caros, pero la calidad pésima, todo para maximizar sus ganancias a expensas del erario público. Las primeras revelaciones de Sofía no solo validaban sus palabras, sino que también desataron una cascada de investigaciones por parte de periodistas y autoridades. Otros afectados, antes temerosos de hablar, encontraron en Sofía la voz que necesitaban, la luz al final del túnel. El público estaba estupefacto. El hombre que ayer era un icono de éxito y filantropía, hoy era expuesto como un depredador sin alma. Las redes sociales ardían, la opinión pública se dividía entre el linchamiento y la cautela, pero la duda ya estaba sembrada de forma permanente. Sofía, con sus pruebas en mano, había logrado su primera victoria. Había desmantelado la fachada de Alexandre y expuesto la podredumbre de su imperio ante el mundo. Pero sabía que esto era solo el comienzo. La batalla por la justicia sería larga y ardua, un camino sin fin. ¿Qué se le va a hacer? Alexandre no era de los que se quedan con los brazos cruzados. Tras el shock inicial, su ira se transformó en una fría determinación. Activó de inmediato su vasta red de contactos e influencia para contrarrestar el ataque de Sofía, un contraataque a la altura del bombazo recibido. En menos de 24 horas, sus poderosos abogados emitieron un comunicado oficial calificando las acusaciones de Sofía como delirios de una mujer despechada y emocionalmente inestable, una patraña ideada para extorsionar a un hombre de negocios honesto y reputado. ¡Qué barbaridad! Su equipo de relaciones públicas lanzó una campaña de difamación masiva, pintando a Sofía como una cazafortunas, una oportunista cuyo único objetivo era el dinero de Alexandre. Sembraron dudas sobre su pasado, sugiriendo problemas de salud mental y deudas ocultas. ¡Qué bajeza! Los medios de comunicación, muchos de ellos bajo la influencia indirecta de Alexandre, a través de inversiones publicitarias, empezaron a publicar artículos que cuestionaban la credibilidad de Sofía, minimizando sus pruebas y destacando su supuesta inestabilidad emocional. ¡Vaya por Dios! Alexandre también recurrió a la intimidación. Unos días después del escándalo, Sofía recibió un mensaje anónimo con fotos de su hermana menor, insinuando que la seguridad de su familia podría estar en riesgo si no retiraba sus acusaciones. Una amenaza directa y clarísima. Los mejores detectives privados fueron contratados para hurgar en la vida de Sofía, buscando cualquier detalle oscuro que pudiera desacreditarla. La guerra psicológica había comenzado, y Alexandre estaba dispuesto a todo para limpiar su nombre y silenciar a la exnovia, a como dé lugar. En los círculos de la alta sociedad, los rumores sobre la locura de Sofía se propagaron como la pólvora, cuidadosamente orquestados por los agentes de Alexandre. Sus aliados lo defendían con vehemencia, argumentando que todo era una conspiración para dañar su impecable imagen. Alexandre incluso intentó corromper a algunas de las fuentes de Sofía,
ofreciéndoles grandes sumas de dinero o amenazándolas con represalias si se atrevían a testificar en su contra. El poder del magnate era inmenso y lo usaba sin contemplaciones ni miramientos. Los abogados de Alexandre presentaron una demanda multimillonaria contra Sofía por difamación y calumnias, buscando no solo su silencio, sino también dejarla en la ruina financiera. El mensaje era claro: nadie se metía con Alexandre sin pagar un precio altísimo, palabra de honor. Sin embargo, a pesar de la presión abrumadora, Sofía se mantuvo firme. Sabía que Alexandre usaría todas sus armas, pero también sabía que la verdad, por muy oculta que estuviera, tarde o temprano saldría a la luz. La batalla apenas comenzaba, y ella no se rendiría jamás. Mientras Alexandre tejía su contraataque, Ricardo Marín, el periodista de investigación que cubrió la boda, se sumergía de lleno en la historia. Fascinado por el drama y la magnitud de las acusaciones, sentía en sus entrañas que Sofía había desenterrado algo mucho más grande, más profundo. Ricardo era un lobo solitario, conocido por su tenacidad y por no dejarse intimidar por nadie. Su instinto le decía que la historia de la novia loca era una cortina de humo. Empezó a seguir cada pista, cada rumor, cada documento que Sofía había insinuado poseer sin descanso. Días después del escándalo, una tarde, Ricardo encontró un sobre anónimo debajo de la puerta de su apartamento. Dentro había un dossier con recortes de prensa antiguos, informes financieros complejos y fotografías de personas que parecían ajenas al caso, un enigma. El contenido del dossier era desconcertante. Mostraba conexiones entre Alexandre y varias empresas offshore, algunas de ellas vinculadas a figuras políticas y empresariales influyentes. Pero lo más extraño eran las fotos de Sofía, de su pasado, con personas que Ricardo no identificaba. Había una foto de Sofía mucho más joven, junto a una mujer que le resultaba familiar, pero no podía precisar dónde la había visto. El dossier sugería que las acusaciones de Sofía eran solo la punta del iceberg, que había capas de intriga mucho más intrincadas de lo que parecía. Ricardo notó que algunos de los documentos en el dossier, aunque corroboraban parcialmente las acusaciones de Sofía contra Alexandre, también contenían detalles que podían poner en duda la pureza de sus propias intenciones, o al menos la totalidad de la historia que ella había contado. ¿Estaba Sofía siendo manipulada? ¿O era ella misma parte de un juego más grande, con cómplices desconocidos? El dossier, anónimo y misterioso, sembraba una semilla de duda en la mente del periodista, complicando una narrativa que él ya consideraba llena de matices. ¡Qué dilema! Los documentos también insinuaban una posible conexión entre la familia de Sofía y otros magnates, no solo Alexandre. Ricardo comenzó a trazar un mapa de relaciones, un árbol genealógico de poder y dinero que se remontaba varias décadas, un verdadero jeroglífico. Aquella noche, Ricardo se sumergió en la investigación, ignorando el cansancio y el hambre. El dossier era una mina de oro, un rompecabezas cuyas piezas, una vez unidas, podrían revelar una verdad mucho más escandalosa de lo que el público imaginaba, una auténtica locura. Con el dossier en sus manos, Ricardo Marín dejó de ser un simple observador. Se había convertido en una pieza clave en este complejo tablero de ajedrez, un buscador de la verdad que no se detendría hasta desvelar cada secreto. El juego apenas comenzaba, ¿y de qué manera? El minucioso trabajo de Ricardo Marín con el misterioso dossier empezó a dar sus frutos, pero no de la manera esperada. Las pruebas que encontró, si bien confirmaban la corrupción de Alexandre, también arrojaban una sombra sobre la supuesta pureza de las intenciones de Sofía. ¡Vaya sorpresa! Una de las revelaciones más perturbadoras era la conexión entre Sofía y un grupo de inversores anónimos que misteriosamente habían sacado grandes sumas de dinero de las empresas de Alexandre justo antes del escándalo. ¿Coincidencia? Ricardo no lo creyó ni por un segundo. El dossier contenía correos electrónicos antiguos entre Sofía y una figura hasta entonces desconocida, donde se discutían estrategias de inversión poco éticas y se mencionaba un plan de contingencia para el momento en que se desatara el caos. Esto olía a quemado. Había indicios de que la venganza de Sofía no era tan personal como había declarado. Más bien, parecía ser parte de un esquema más amplio, una jugada maestra para desestabilizar no solo a Alexandre,
sino a todo un sector financiero interconectado con intereses millonarios. Ricardo también encontró evidencia de que Sofía, en los años previos a conocer a Alexandre, había trabajado para una firma de consultoría con una reputación dudosa, especializada en gestión de crisis para empresas con problemas legales y financieros. ¡Qué curioso! ¿Y si Sofía no era la heroína vengativa que el público creía, sino un peón sofisticado en un juego mucho más grande? La idea, al principio descabellada, empezaba a cobrar sentido a medida que Ricardo conectaba los puntos, una a una, sin dejar nada al azar. La historia de la familia arruinada de Sofía, aunque trágica, ahora parecía tener un agujero inesperado. ¿Fue su padre realmente una víctima inocente? ¿O también estuvo involucrado en alguna maniobra financiera turbia que lo hacía vulnerable a Alexandre? La duda estaba sembrada. Esta primera revuelta sacudió las bases de la narrativa. La heroína se estaba convirtiendo en una figura ambigua, sus motivos menos altruistas de lo que se pensaba. El público, que la había aclamado, ahora se preguntaba si había sido ingenuo al creer ciegamente en ella. ¿Y ahora qué? Ricardo sentía que estaba a punto de desenterrar una verdad incómoda, una que podría implicar a Sofía en una red de engaños más compleja de lo que ella había denunciado. La historia, lejos de ser un simple cuento de venganza, se perfilaba como una conspiración de alto nivel. La imagen de Sofía, la valiente novia que se atrevió a desafiar al poder, comenzaba a desdibujarse, revelando un perfil más oscuro, más calculador. El periodista estaba a punto de descubrir que en esta historia nadie era tan inocente como parecía, y eso era un problema. Justo cuando la reputación de Sofía empezaba a tambalearse, una figura del pasado de Alexandre emergió de las sombras. Era Elena Vargas, la mujer con la que Sofía había intercambiado una mirada en la boda. Elena contactó a Ricardo Marín, ofreciéndole información explosiva. Elena, una ex socia de Alexandre, había desaparecido del ojo público hace años, tras una ruptura misteriosa con el magnate. Se rumoreaba que había sido despojada de su fortuna en un oscuro acuerdo, y ahora, al ver a Alexandre caer, buscaba su propia redención. ¿Será verdad? Se reunieron en un café discreto en las afueras de París. Elena, visiblemente nerviosa pero decidida, confesó que ella misma había estado involucrada en varios de los esquemas fraudulentos de Alexandre, una declaración que dejó a Ricardo completamente pasmado. «Alexandre es un maestro del engaño», dijo Elena con voz ronca. «Me obligó a participar, pero lo que Sofía reveló es solo una parte. Él tiene conexiones mucho más profundas, una red que alcanza las altas esferas del poder, una cosa que da miedo, la verdad». Pero la confesión más impactante de Elena fue que el plan de venganza de Sofía no era tan improvisado como parecía. Sofía no actuó sola, reveló Elena. Estaba en contacto con alguien más, alguien que la guiaba, que le proporcionaba la información que tenía. Elena explicó que esta tercera persona era un cerebro detrás de la cortina, un manipulador que había orquestado todo el escándalo para desmantelar el imperio de Alexandre desde dentro. Sofía, aunque creía estar llevando a cabo su propia venganza, era un peón en un juego mayor. «Esta persona nos usó a todos», continuó Elena, con una mezcla de amargura y resignación. «A mí me prometió protección y una parte de la justicia. A Sofía le dio la oportunidad de vengar a su padre, pero al final todos éramos herramientas para su propio fin». Ricardo, atónito, se dio cuenta de que la historia era mucho más enrevesada de lo que había imaginado. El drama del altar era solo el acto inicial de una obra maestra de la manipulación, una conspiración que se estaba gestando desde hacía años. ¡Qué de cosas! Elena entregó a Ricardo una serie de documentos adicionales y grabaciones que no solo confirmaban las acusaciones de Sofía contra Alexandre, sino que también revelaban la existencia de este misterioso mentor y su implicación en el enjuiciamiento del magnate. ¡Qué interesante! La aparición de Elena Vargas y su confesión chocante abrieron un nuevo capítulo en esta saga de intriga. Ricardo Marín ahora tenía un nuevo objetivo: desvelar la identidad de este cerebro y comprender la magnitud de su plan. El juego se tornaba mucho más complejo y peligroso. La revelación de Elena Vargas fue una sacudida monumental. El verdadero artífice de todo el drama no era ni Sofía, ni Alexandre, ni la propia Elena.
Era una figura que se había mantenido en las sombras, tejiendo la red de manipulación con una maestría escalofriante. ¡Qué giro! Ricardo Marín, siguiendo las pistas de Elena, se adentró en la investigación de esta enigmática mente maestra. Su nombre era Silas Mendoza, un exgenio financiero que, años atrás, había sido traicionado y arruinado por Alexandre y sus socios en una operación sin escrúpulos. Silas Mendoza no solo había perdido su fortuna, sino también su familia, desintegrada por el estrés y la vergüenza. Desde entonces, había dedicado su vida a un único propósito, la venganza, una venganza fría, calculada, que se serviría de todos los que estaban a su alrededor. Había estudiado cada movimiento de Alexandre durante años, con una paciencia de monje y una inteligencia sobrenatural. Descubrió la historia de Sofía, la hija del empresario arruinado, y vio en ella el peón perfecto para su plan de demolición masiva. ¡Qué astuto! Silas contactó a Sofía en secreto, presentándose como un aliado que buscaba justicia. Le proporcionó la información clave sobre los fraudes de Alexandre, la guió en la recopilación de pruebas e incluso la instruyó en cómo comportarse y hablar en público, moldeándola a su antojo. La venganza personal de Sofía era en realidad una parte intrínseca del plan de Silas. El escándalo en la boda no era el objetivo final, sino el detonante, el inicio de una reacción en cadena diseñada para derrumbar no solo el imperio de Alexandre, sino toda su red de influencias. Silas también había manipulado a Elena Vargas, ofreciéndole una oportunidad de recuperar parte de lo perdido y vengarse de Alexandre. Usó su resentimiento para obtener información adicional y para, en el momento preciso, proporcionar a Ricardo las piezas finales del rompecabezas. La mente maestra había jugado con las emociones de todos, convirtiendo la ambición, el dolor y la sed de justicia en herramientas para su propia agenda. Había utilizado a Sofía, a Elena y, de alguna manera, incluso al propio Alexandre, como marionetas en su teatro de sombras. ¡Qué locura! La verdadera magnitud del plan de Silas Mendoza era mucho más ambiciosa. No solo quería la ruina financiera de Alexandre, sino la exposición total de toda una élite corrupta. El matrimonio, con su grandiosidad y la atención mediática, era el escenario perfecto para su golpe maestro. Esta gran revuelta reveló que la historia no era sobre un magnate y una novia vengativa, sino sobre un cerebro brillante que había orquestado una sinfonía de destrucción para lograr una venganza mucho más profunda y antigua, una que involucraba a varias familias y décadas de secretos. Con la identidad de Silas Mendoza desvelada, las piezas del intrincado rompecabezas comenzaron a encajar de una manera escalofriante. Ricardo Marín, con la ayuda de Elena y sus propios hallazgos, descubrió una conspiración elaborada que se extendía mucho más allá de lo que se creía. Se reveló que la familia de Alexandre, la de Sofía y la de Silas, estaban interconectadas por un evento catastrófico ocurrido décadas atrás. Un megaproyecto inmobiliario fallido, plagado de corrupción y malversación, había dejado a muchas familias en la ruina, incluyendo a la de Silas. El padre de Sofía, aunque inicialmente víctima, había sido presionado para colaborar en encubrir algunas de las ilegalidades de Alexandre en ese proyecto, a cambio de mantener a flote su propia empresa. Su inocencia era, por tanto, una verdad a medias, un secreto bien guardado. La familia de Alexandre, poderosa y antigua, había utilizado su influencia para silenciar a los afectados y desviar la atención de sus propias responsabilidades. El matrimonio de Alexandre y Sofía no era solo una oportunidad, sino una fecha clave para un ajuste de cuentas final. Silas Mendoza, desde su exilio autoimpuesto, había estado recolectando evidencia durante años, no solo contra Alexandre, sino contra toda la red de corrupción que lo protegía. Su objetivo era una limpieza total, un derrumbe que cambiaría el panorama financiero para siempre. Descubrieron que el plan de Silas no era solo exponer, sino desmantelar. Había manipulado el mercado de valores a través de operadores anónimos, preparado filtraciones a medios internacionales y coordinado acciones legales simultáneas en varios países. Era una estrategia global. ¡Qué mente! Las conexiones eran peligrosas. Políticos, jueces, banqueros, todos en algún grado habían sido cómplices o beneficiarios de las operaciones turbias de Alexandre y su clan.
La boda era el pretexto perfecto para que la bomba estallara con la máxima visibilidad, el detonante perfecto. El matrimonio, aparentemente un evento de amor, era en realidad el epicentro de una venganza que se había gestado durante décadas. Cada detalle del escándalo en el altar había sido previsto y calculado por Silas, desde la reacción de Alexandre hasta la de la prensa. Ricardo Marín se dio cuenta de que estaba ante una historia que cambiaría la forma en que el público percibía el poder y la justicia. No era un simple drama, sino una ventana a un mundo oculto de intrigas y manipulaciones donde las apariencias engañaban, y de qué manera. La verdad oculta era mucho más compleja y oscura de lo que nadie hubiera imaginado. Las familias de los protagonistas estaban unidas por hilos invisibles de traición y secretos millonarios, y el destino de todos ellos, entrelazados, se precipitaba hacia un final incierto. ¡Ay, ay, ay! El clímax llegó con la exposición pública de Silas Mendoza. Ricardo Marín, con la ayuda de Elena Vargas y sus pruebas irrefutables, publicó un artículo devastador que detallaba el plan maestro y la identidad del verdadero cerebro detrás del escándalo del siglo. El mundo quedó atónito. Silas, quien había estado operando desde las sombras, fue desenmascarado como el artífice de una de las mayores conspiraciones financieras y de venganza de la historia reciente. Su nombre, antes desconocido, ahora era sinónimo de genio maligno. Vaya reputación. Sin embargo, Silas Mendoza, siempre 3 pasos por delante, había anticipado su exposición. Justo cuando las autoridades se dirigían a su ubicación secreta en un chalet apartado en los Alpes suizos, él ya había desaparecido, dejando solo una nota críptica y un rastro de humo. La nota decía: la justicia no siempre es capturada, pero siempre es servida. Era una declaración desafiante, una burla a las autoridades que intentaban apresarlo. Silas, con su mente brillante, había planeado su escape con la misma precisión con la que había orquestado todo lo demás. Alexandre, despojado de su imperio y con su reputación hecha trizas, fue arrestado. Su caída fue total y humillante. Las acusaciones de Sofía, respaldadas por las pruebas de Elena y la investigación de Ricardo, eran irrefutables. Su poder y fortuna se desvanecieron como arena entre los dedos. Sofía, por su parte, se encontró en una posición ambigua. Aunque había logrado su venganza, ahora era vista no solo como una víctima, sino como una herramienta en el juego de Silas. Su futuro era incierto, su reputación, teñida por las sombras de la manipulación. ¡Qué dilema! El plan de Silas había causado un terremoto en los mercados financieros, exponiendo a muchos otros peces gordos de la corrupción. La boda impactante de París se había convertido en el catalizador de una purga masiva en el mundo de las altas finanzas. Alexandre y Sofía, antes adversarios, ahora eran víctimas y verdugos de un juego mucho mayor. Sus destinos estaban entrelazados, sus vidas marcadas por el plan de un hombre que había usado sus dolores y sus ambiciones para sus propios fines. Vaya ironía. Las autoridades internacionales iniciaron una búsqueda masiva de Silas Mendoza, pero él parecía haberse evaporado. Su genialidad para la planificación lo hacía un fantasma inalcanzable, dejando al mundo preguntándose si algún día sería llevado ante la justicia. El enfrentamiento final había desmantelado una red de corrupción, pero el verdadero cerebro había logrado escapar. La justicia, aunque victoriosa en la exposición, no había logrado su captura. La historia de la boda de París seguiría siendo un relato de triunfo y frustración, con un final abierto. El polvo se asentó, pero las cicatrices quedaron. Silas Mendoza nunca fue capturado. Se desvaneció, convirtiéndose en una leyenda urbana, un fantasma que había desmantelado un imperio desde las sombras. Su venganza fue completa, pero su propia huida dejó un sabor agridulce en la boca de muchos. Alexandre, el magnate caído, enfrentó un juicio largo y mediático. Fue condenado por fraude masivo y manipulación de mercados. Su imperio se desmoronó, sus bienes fueron embargados y sus cómplices expuestos. Terminó sus días en una prisión de máxima seguridad, solo y despojado de todo. Sofía, la novia vengativa, nunca recuperó la paz. Aunque la justicia se hizo, la revelación de su manipulación por parte de Silas la dejó en una encrucijada moral. Su reputación quedó manchada.
El público la veía con una mezcla de admiración y desconfianza. Qué cruel es el destino. Ella se retiró de la vida pública, dedicándose a la filantropía y tratando de enmendar el daño colateral que su sed de venganza y la de Silas había causado. La verdad la había liberado de Alexandre, pero la había encadenado a una existencia de remordimientos y cuestionamientos internos. Ricardo Marín, por su parte, se convirtió en un periodista de renombre mundial, su nombre sinónimo de valentía e integridad. Continuó su búsqueda de Silas Mendoza, sintiendo que la historia aún no estaba completamente cerrada, que faltaba una última pieza, un epílogo final. El matrimonio perfecto de París se convirtió en un símbolo de la fragilidad de las apariencias y el alto precio de la venganza. Nadie salió realmente victorioso. Las verdaderas víctimas, los pequeños inversores, las familias arruinadas, nunca obtuvieron una justicia completa, sino un consuelo a medias. Al final, se reveló que la venganza de Sofía había sido, desde el principio, una parte intrínseca del plan de Silas. Ella no solo fue una herramienta, sino que en su deseo de justicia se convirtió en una colaboradora consciente y hasta cierto punto cruel, empujada por el cerebro. Silas Mendoza había manipulado a Sofía no solo explotando su dolor, sino también su propia ambición oculta. Él la había transformado en algo parecido a lo que ella combatía, un instrumento más de la frialdad calculada, una verdad cruda y dolorosa para ella. La ironía era palpable. Sofía, en su búsqueda de justicia, se había transformado en cierta medida en una víctima más de la manipulación y su propia victoria se sentía hueca. El cuento de hadas se había convertido en una tragedia para todos los involucrados, sin excepción. La historia de la boda de París no tuvo un final feliz de cuento. Fue un recordatorio sombrío de que el poder corrompe, que la venganza consume y que a menudo la verdad, aunque liberadora, tiene un precio altísimo que pocos están dispuestos a pagar. ¿Quién realmente ganó al final? Vaya historia, ¿verdad? Un verdadero laberinto de intrigas, traiciones y venganza que nos mantuvo en vilo hasta el último momento. Nos ha mostrado que las apariencias engañan y que, a veces, los cuentos de hadas esconden las verdades más oscuras, de esas que queman hasta el alma. Hemos sido testigos de cómo un evento de ensueño se transformó en una pesadilla y de cómo las acciones de unos pocos pueden desencadenar una cascada de consecuencias que afectan a muchos. Menuda lección de vida. Espero que esta historia les haya gustado, de verdad. Quiero agradecerles de corazón por haberme acompañado en este viaje tan intenso y lleno de revueltas. Su tiempo y atención son lo más valioso para mí. Me encantaría saber qué les pareció esta historia. ¿Quién creen que fue el verdadero villano o el héroe? Si es que hubo alguno, déjenmelo en los comentarios. Y antes de que se vayan, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho, para no perderse ninguna de nuestras próximas historias. Dejen un buen me gusta si disfrutaron del video y compartan para que más personas descubran estos relatos. Hasta el próximo video, amigos. Penti.